Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio sobre las experiencias en familias disfuncionales, porque ya es hora de dejar de normalizarlo. Sabemos lo difícil que es crecer en una familia así y lo desafiante que es romper el ciclo. Pero queremos que sepas que no estás solo ni sola, que nadie tiene derecho a maltratarte y que mereces paz y amor. Junto con invitados y profesionales, exploramos la realidad detrás de las puertas de estas familias y compartimos información sobre cómo pasar de sobrevivir a vivir. Antes de empezar, les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Aunque parece simple, esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance, porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo Ariana, y hoy nos acompaña Amanda Scaglione. Es abogada, coach vincular, profesora y también sobreviviente de abuso psicopático y narcisista. Desde sus conocimientos legales de trauma, narcisismo y también sus experiencias, acompaña a otras personas en procesos complejos como la crianza paralela, la separación, la violencia y la recuperación de poder personal. Amanda, muchas gracias por estar aquí con nosotras para hablar sobre este tema que nunca hemos tocado, la verdad. Sí, bienvenida. Siempre hay una primera vez. Es genial. Muchas gracias a ustedes por invitarme. De verdad, muchas gracias. Claro. Buenísimo. Pues entonces hoy vamos a hablar un poquito de todo. Derecho y abuso emocional, nada más y nada menos, revictimización judicial. Bueno, vamos a tocar un poquito todos estos temas y luego cuando ustedes escuchen este episodio o vean este episodio nos hacen muchas preguntas y así hacemos el segundo episodio. Nos gusta siempre saber qué es lo que más les interesa. Luego también acuerdos privados, una trampa, ya vamos a ir para allá. Derecho y salud emocional y así algunas otras cosas más. También nos va a contar un poquitito de su experiencia personal y bueno, aquí somos unas cuantas sobrevivientes. Bueno, Amanda, entonces, ¿cómo llegaste a ser abogado? ¿Qué te impulsó a hacerlo? No sabría decirte exactamente. Lo primero que sé es que en la familia conservadora, tradicional, el estudio era una obligación, siempre. Y las carreras tradicionales también, ¿no? Bueno, o abogado, o ingeniero, o médico, y no te daban muchas alternativas o no valoraban quizás otro tipo de alternativas que pudiese haber, ¿no? Porque hay un montón de profesiones, un montón de posibilidades laborales que incluso no llevan un título de grado, ¿no? En mi caso fue impulsado, me gusta, yo siempre tuve esa sensación de que se sepa la verdad, y de adolescente este enojo de, pero si mi mamá me está diciendo algo que no es verdad, mi mamá está mintiendo, que se sepa, ¿cómo hago que se sepa? Yo creo que quizás hasta de forma inconsciente, ¿no? Esta necesidad de ser una voz, que a veces uno se equivoca, ¿no? Después cuando tiene que ejercer la profesión, pero de lograr justicia, ¿no? La verdad, en cierto punto, es justicia. Y creo que lo que me llevó a estudiarlo fue esa necesidad de enfrentarme con herramientas, con un título quizás, a alguien que todo el tiempo estaba devaluando todo lo que decía, todo lo que quería, todo lo que soñaba, todo lo que pensaba. Entonces, si le tengo que encontrar un sentido profundo, personal, yo creo que va por esta necesidad de lograr justicia, de que se sepa la verdad. Sí. ¿Y cuál es esa verdad, la verdad más grande que ella ocultó o que no te creyó? Yo creo que todas las personas que hemos tenido una madre narcisista o psicópata, dependiendo del caso, padeceremos toda la vida a estas personas, pero nos damos cuenta en algún momento. En mi caso personal, yo les he comentado a ustedes que no tenía inconveniente de contar esto, pero porque creo que nos pasa a muchos y también callar es estar del lado del victimario en cierto punto, ¿no? Y darle una ventaja. El silencio da una ventaja.
Sí. Y bueno, a mí me pasó de pequeña en el jardín de infantes, en el kinder, no sé cómo se dirá, donde sí fui abusada por un profesor de educación física. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Y también recuerdo que esa persona me decía que cerrara los ojos, que me iba a dar un medicamento que mi madre había enviado. Y yo Wow. obedecí, por supuesto, ¿no? Lo que sí, recuerdo ese día cuando me retira mi madre, le planteé o le mencioné algo de qué feo el medicamento, no me gusta el medicamento que enviaste, una cosa así, que ya se imaginarán por dónde viene el tipo de abuso, ¿no? Sí. Eh, y quedó ahí, mi madre, que es algo que hasta el día de hoy no sé si lo tengo que pensar racionalmente, digo, esta persona ni se interesó en saber qué me estaba molestando o qué me estaba preocupando. Y en su momento dije, bueno, no sé. Y me ayudó bastante no tener conciencia o no tener quizás la madurez sexual en esa edad para entender realmente lo que estaba pasando. Lo entendí de más grande. Ya a los Ujú. 16, 17 años ya entendí qué era lo que había pasado. eh, y fue terrible para mí. Y recuerdo que lo procesé mucho, lo pensaba qué culpa tenía yo para haber logrado o que hubiese sucedido eso a mi edad. Recuerdo un montón de pensamientos que después dije, no, eso no está bien, eso está mal. Y recuerdo haberme encontrado a esta persona en la calle, de frente, mientras yo iba caminando con mi madre, con mi genitora, prefiero. Eh, Sí. y, y que la tomé del brazo y en ese instante le conté todo. Esta persona me hizo esto cuando estaba en el jardín, me acuerdo que te conté, pero quizás no me entendiste, pero me hizo esto. Y la reacción de mi madre en ese momento fue, vamos a saludar. Y me paralicé y fui a saludar a mi abusador, pero a quien me violentó, ¿no? A un abusador sexual en ese momento. Y era mi madre saludándolo, sonriendo con él, y yo estaba paralizada así, obedeciendo el saludo que me había dicho mi madre que tenía que hacer y dudando de lo que estaba contándole. Eh, es un momento es un shock, es mucha locura. Y a partir de ahí fue que la situación con mi madre la empecé a elaborar cada vez más hasta que decidí iniciar con el contacto cero, que en un primer momento no era tan sencillo porque fallaba, lo intentaba y volvía a Claro. caer y volvía a caer y volvía a caer, hasta Sí. que, gracias a Dios, con el nacimiento de mi hija fue el día que dije, basta, nunca más. Sí. Eh, ¿Cuánto tiempo te costó establecer el contacto cero? Porque sí, hay gente, a mí me ha costado varias veces, me costó varias veces, sí, en varias épocas de mi vida, sí. hasta que ya. Y yo inicié, lo que pasa es que tampoco sabía que existía el contacto cero, ni qué Mm. ventajas podía tener eso con respecto al vínculo con mi madre, ni que iba a ser positivo para mí, no entendía, era como algo instintivo, quizás. El no hablo más, no cuento más nada, no le comparto más nada de lo que sucede en mi vida, porque cada vez que lo hago después me siento peor. Entonces creo que en un primer momento fue algo más natural, desde los 14 años, desde mis 14 años inicié esto de si le cuento alguna consecuencia voy a tener, pese a que no sea algo negativo, pese a haberle pedido a mi madre que fuera madre, que me escuche, que no me critique, que no me grite. Y eso Sí. creo que fue una de las cosas más frustrantes, ¿no? Maternar a mi propia madre pidiéndole que por favor me escuche. Eh, es doloroso. Fue muy doloroso, no me puedo ni imaginar. Bueno, sí me lo puedo imaginar. Sí me lo puedo imaginar, la verdad. Bueno, no sé, mientras hablamos de todo lo que vamos a abordar aquí, si quieres agregar cualquier otra cosa que tenga que ver con tu vida personal, si eso te hace sentir cómoda para ilustrarnos mejor muchas de estas cosas, pues siéntete libre, pero siempre y cuando tú te sientas a salvo. Entonces, bueno, eh, vamos a entrar en materia ya de como abogado. Sí, Tú eres una persona que, gracias a Dios, una abogada humana, acompaña a las personas
por tus conocimientos, porque te has dedicado no nada más a entender las leyes, sino a entender qué es lo que pasa en estas situaciones cuando estamos lidiando con un narcisista o un psicópata. Los acompañas a nivel emocional, o sea, les puedes dar ese soporte. Digamos que los tratas e intentas de proteger los abusos legales. ¿Cuáles son las jugadas legales más comunes que usan los narcisistas para seguir abusando, incluso después de la separación? Es genial porque son muchísimas y es un abanico inmenso y todo también va a depender, por ejemplo, hablando de una pareja, ¿no? Va a depender si estuvieron casados legalmente o no, si tienen hijos o no, y en base a eso podemos empezar a comenzar, porque son realmente de manual, a hablar de todo el tipo de manipulaciones que hay. Por ejemplo, un matrimonio que se separa con hijos en común o una pareja sin hijos, no importa, que se separan y hay bienes que se compraron durante el matrimonio. Mágicamente, del otro lado, el abusador va a decir, no, abogados no, porque nos sacan todo el dinero, esto pactémoslo entre nosotros. Y en eso hay un paréntesis muy grande, es, ¿cuántos bienes tiene esta persona que nosotros no conocemos? ¿Cuánto de lo que hemos ingresado o hemos aportado al matrimonio han ocultado, han robado, han escondido? ¿Cómo hacemos para tener acceso a algo que nunca tuvimos, que es saber realmente cuánto es el dinero que se maneja en una casa, por ejemplo? Que en esto también va mucho la parte de la violencia económica, de la que también fui víctima. A mí no me dejaban tener una cuenta bancaria o utilizar una tarjeta de crédito, y cada compra, así fuese, ¿no?, un pañuelo en la calle, tenía que justificarla para que me dieran el dinero para poder hacerla. Entonces, uno de los grandes abusos es ese. Muchas veces la víctima ni siquiera sabe cuál es el ingreso real que tiene su pareja, su marido. No tiene ni idea, ni de los ingresos ni de los bienes. Otra cosa muy común también, por lo menos acá en Argentina, es que cuando se compra un vehículo, un auto, un carro, es ganancial, es decir, que pertenece mitad y mitad a las partes del matrimonio. Pero estos muchachos tienen la habilidad también de, o muchachas, porque hay muchas, y te diría, Alicia, que son, y Ariana, que son peores en cuanto a la manipulación que el hombre. El hombre es como más básico, sin desmerecerlo, pero la mujer es más enredada. Estos vehículos que se pueden comprar, si bien solo se pueden vender con la autorización de las dos partes una vez separadas, pero si se ponen como solteros, se inscriben como soltero, el derecho de uso es solamente de esa persona. Y esto que te estoy contando también me pasó a mí. Wow. Al momento de retirar el vehículo fue, no, mi amor, no vengas, tranquila, quédate en casa, busco el auto, cierro los papeles y vuelvo. Y al momento del divorcio, de repente, el vehículo que necesitaba para llevar a mi hija a la guardería o ir a trabajar, que incluso era uno solo y nos lo prestábamos dependiendo de donde estuviese mi hija, de un día para el otro vino y dejó a mi hija y el vehículo se fue con él. Y ahí descubrí que la inscripción había sido como soltero. Esas son cosas, todo lo que es bienes es tremendo, y hay una desesperación y una etapa donde se muestran tan buenos, tan colaboradores, porque no quieren justamente que intervenga un abogado a algo tan simple como hacer un informe y conocer cuáles son los bienes en base a registros del Estado. Uno como víctima ni siquiera lo piensa. No pensás que tu pareja con la cual se terminó, y uno ni siquiera sabe por qué se terminó, nos puede estar estafando también económicamente. Y pasa en la gran mayoría de los casos. Entonces, por eso es que no quieren un abogado en el medio. Increíble, pero fíjate que todo lo que estás nombrando todo es control. Imagínate, todo tener solo un carro, ¿no? Solo un auto. Eso es para saber cuándo lo necesitas, por qué lo necesitas, hasta qué hora lo necesitas. O sea, es impresionante. Son de manual, son todos de manual. Sí. Increíble. Y con los hijos, ni hablar. En estas etapas, cuando la mujer se cansa ya de tanta manipulación, necesita el contacto cero porque no soporta más el vínculo con esta persona,
lo primero a lo que recurren es la culpa. Siempre vamos a ser una familia, siempre te voy a proteger a vos, a nuestros hijos. No hace falta iniciar ningún proceso judicial sobre tenencia, sobre régimen de coparentalidad o visitas, que se le llama en otros lugares. No hace falta, si nos llevamos bien, tenemos que ser buenos padres. Y lo importante es saber que esas frases saliendo de la boca de un narcisista son mentiras. Y Sí. sirven, claro, y sirven en estos casos, por lo menos acá en Argentina, para evitar que la mujer que queda en una situación de un desnivel económico tremendo, porque por lo general se dedica más a la familia o tiene un trabajo con menores ingresos que el hombre, sirve para que durante un periodo de 6 meses ese abusador esté comportándose de buena manera para que la mujer no pida algo denominado compensación económica. Esa compensación económica viene a indemnizar todo daño que puede sufrir a nivel económico por la ruptura de la relación, del matrimonio. Entonces utilizan esos 6 primeros meses para especular, para manipular a través de la culpa, para controlar, para aportar de alguna manera, y uno sigue enganchado, sigue en ese engaño. Y luego de esos 6 meses aparece todo lo legal por parte de ellos. Por lo general son los que inician todo. Cuando ya no hay Bueno, salida, cuando ya uno pide, no, abogados, sí o sí abogados, ellos inventan la propuesta, tienen que hacer a su favor, hay muchísimo para hablar en el tema y mucho antes de llegar a un juez, a la decisión de un juez. El tema es que si uno no conoce cuáles son las trampas, las tretas que pueden poner estas personas, es muy probable que caigamos. Es muy, muy probable que caigamos en eso. sí. Wow, no, 6 meses, la verdad es mucho tiempo, o sea, es un tiempo prolongado, además para una víctima que tu cerebro ya ha cambiado, ha sido cambiado por esta persona, y después tienes todo ese bombardeo de amor en una situación en la que quieres salir, entonces, que cuando una persona acude hacia ti para esta ayuda legal, ¿qué creencias o información tienen clara para saber que a pesar de ese bombardeo de amor y todo lo que estén intentando manipular, saben que tienen que acudir a alguien como tú? Creo que ninguno tiene nada claro, en realidad. La mayoría de las personas con las que yo he hablado han recurrido a otros métodos. Por ejemplo, Ajá. tarot por internet, para ver si esa persona va a volver o no va a volver, consultar videntes, hacer biodescodificación, un montón de terapias alternativas que son geniales, pero no les van a resolver este asunto. Y entonces ya No, totalmente ni No les resuelve. va a resolver el trauma ni nada. No. Ok. Para No. nosotras no. No. O sea, pero Y llegan ajá. en ese estado como probando, ¿no? Recurriendo a ver qué puede decirme esta persona. Y cuando empezamos a hablar, lo primero que se nota es que todavía subsiste la disonancia cognitiva. Esto, me quiero separar, pero es bueno, pero me dice esto, pero me hace esto. Y ahí empieza todo el trabajo, ¿no? Que va de la mano de lo legal, que tiene mucha importancia la comunicación. Yo manejo mucho lo que es comunicación, porque a través de las manipulaciones por mails, por mensajes, estas personas van creando evidencias. Entonces, saber cómo comunicarnos, qué responder, qué no responder, cómo manejar la emocionalidad, porque obviamente va a haber reacciones que realmente nos van a doler y uno va incluso a insultar, que es la famosa violencia reactiva, ¿no? De tanto que recibimos abuso, en algún momento reaccionamos. ¿Cómo evitar todo eso y cuáles son las consecuencias legales si no las evitamos, si no manejamos la comunicación, si no empezamos a conocer cómo funciona la cabecita de este agresor o de esta agresora, ¿verdad? Porque también tengo casos de hijos con madres que los han estafado económicamente, muchas situaciones así. Eso era lo que te iba a preguntar ahorita, porque yo no sé si atiendes también a casos de familia. Muchísimas personas nos escriben a nosotras
estoy todavía en casa de mis padres porque mis hermanos me van a quitar la herencia, se la van a regalar todos a mi hermano mayor, y si aguantan una serie se aguantan seguir siendo abusados y maltratados en todos los sentidos. Sí, les chupan todo el dinero a los hijos. También Sí. en otros ejemplos, paga y da, te hacen sentir responsable. Eso me pasó a mí. Me hicieron sentir responsable de mis padres, o sea, mis padres me hicieron sentir responsable a mí de sus problemas económicos porque ellos perdieron todo y estuve años mandando, pues muchas veces dinero. No podía hacerlo todo el tiempo, pero lo hice muchísimas veces. Y no sé si tú has tenido ese tipo de Casos. casos. ¿Qué se Sí, puede hacer cuando hay eres un... muchos y no Ajá. solo es que hay muchos, sino que yo también pasé por eso junto con mi hermano. No me digas, Me vino a la mente cuéntanos. ahora. Eh, Mi casa, mi actual casa, acá donde estoy, es un terreno que me regaló mi abuela materna cuando me casé. Mi abuela muere y no llegamos a hacer la documentación, por lo tanto seguía a nombre de ella. Ujú. Muere mi abuela, ese terreno, pasa mi genitora, quien me dice, oh, seguramente la abuela se hubiese arrepentido de regalártelo, ahora es mío. Y yo ya había construido mi casa, tenía todo. Y dije, no, pero esto es una locura. ¿Cómo? Es mío, si yo construí todo lo que está arriba de esto. No, es mío. Bueno, ¿cómo hacemos para que me des lo que es mío? Bueno, vas a tener que renunciar a una parte de la herencia para dársela a tu hermano, que era otra vivienda. Sí, no hay problema, firmemos. Mi madre me dona lo que ya era mío, me dona mi casa, le dona a mi hermano otra casa, y acá también hay que hablar mucho de los profesionales que son bastante poco profesionales. En la misma escribanía se firma un poder que mi hermano no entendió, no leyó, donde le cedía todos los derechos de vender la propiedad que mi madre le había donado cuando ella quisiera, por el precio que quisiera y bajo las condiciones que quisiera. Por lo tanto, había hecho una falsa donación. Eh, Hasta hace 3 años que mi hermano, gracias a Dios, pudo abrir los ojos, porque como comentás vos, Alicia, era una persona que también la mantenía económicamente, que mi madre le echaba en cara, le recriminaba los viajes que él hacía y que ella no podía hacer, lo obligaba a ir solo Igualito. sin su pareja. Es que lamentablemente son de manual. Lo manipulaba, lo insultaba, le pedía dinero y lo hacía sentir culpable de haber avanzado en su vida más que ella. Ujú. Wow. Y eso es muy triste para un hijo, porque uno no quiere que un padre se sienta mal, pero tampoco es cuestión de frenar nuestras posibilidades para que otros no se sientan mal. Y en el momento en que lo hacemos y decimos, bueno, voy a avanzar y en todo caso ayudaré a mi familia, ahí es donde uno se da cuenta que podemos respirar, pero no podemos salir del agua más que ellos. Y ahí es donde nos empiezan a meter la cabeza debajo del agua nuevamente y se generan las primeras fricciones. Total. Todo lamentablemente está atravesado por la ley, todo está atravesado por el derecho. Los dolores que nosotros padecemos como víctimas desde lo económico, desde lo emocional, familiar, todo está atravesado por el derecho. Mira, mi mamá me decía, llevo 15 años sin vacaciones. Ellos pretendían que yo les pagara también las vacaciones. Yo tenía hijos, yo tenía mi vida, yo tengo mi esposo. Mi esposo ha sido el mayor proveedor de la casa, o sea, y de todas maneras se les daba dinero, se les pasaba cuando había una emergencia, cuando había esto, eso fueron años, 30 años en muchas ocasiones proporcionándoles, resolviéndoles problemas y que no eran imposibles de resolver porque eran tantos. Y Nunca entonces se yo termina. recuerdo, yo no sé si eso te pasó a ti, que si yo viajaba o me compraba algo, siempre me sentía culpable. Me sentía Sí, culpable porque ellos no se lo podían dar a sí mismos. Entonces, es muy, muy horrible. y además esta situación de
gracias a mí que te di la vida, gracias a mí que te envié a estudiar, gracias a... Y entonces uno dice, bueno, le estaré debiendo algo. Y luego cuando, en mi caso, voy a ser autorreferencial, cuando fui madre dije, no hay cosa más bella que dar a un hijo sin esperar nada, porque te hace feliz dar. Claro. Y ahí es donde uno contrasta, ¿no? Y dice, wow, esta persona que me Sí, engendró claramente no fue mi madre. exacto. Y te amenazaban diciendo, ya verás cuando tengas hijos. Exactamente. Ya lo vi cuando tuve hijos. Me di cuenta de que todo lo que tú me estabas haciendo no era bueno. Ujú. Que Y un además, hijo no le debe nada a un padre. Mi hija no nunca, me debe nada a mí. nunca. Y no hay nada más hermoso para una madre decir, mi hija no me debe nada. Todo lo que yo le pueda dar, se lo doy. Si le puedo dar más, le doy más. Porque es una retroalimentación tan sana, ser feliz por la Sí, felicidad de otro. Eh, es tan simple, pero sí, lamentablemente estas madres no ven eso. Es todo utilitario, ¿no? Si vas a ser feliz, yo también me tenés que hacer feliz. El problema es que es imposible hacer sí, feliz a alguien así. sí. Y es un desgaste enorme. Sí, es desde la lógica del narcisista y del psicópata. Bueno, entonces vamos a ver, ¿qué errores suelen cometer los jueces o fiscales cuando no reconocen la violencia emocional que es tan difícil de probar, sobre todo sin educación, como parte del abuso? O sea, no sé si me... Ujú. Sí, 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 son un montón de errores en realidad. El primero, y aunque parezca contradictorio porque un juez no debe prejuzgar, el juez prejuzga, siempre. Y también puedo ser autorreferencial en este caso. No hay ninguna duda que el juez prejuzga. Cuando hay una mujer, por ejemplo, vuelvo a un matrimonio, ¿no? Reclamando un aumento de la manutención porque lo que le da el padre a su hijo es una miseria respecto a los ingresos que tiene. A mí me ha pasado que me dijeran, señora, usted tiene que aceptar que su ex marido ha formado otra pareja y ver a mi representante al lado mío en silencio y decir, no, yo sí tengo que hablar porque claramente está teniendo una imagen mía que no es. Yo lo quiero lejos. Entonces dije, bueno, coraje, paso por encima de mi abogada y su señoría, yo estoy feliz que él tenga otra pareja. Yo no lo quiero cerca mío. Necesito que esté bien para que no me moleste. Y ahí fue un momento en el que el juez hizo, bueno, entonces, a ver, hablemos de números. Pero si yo no frenaba esa situación, nadie la iba a frenar. Porque del otro lado había un psicópata mostrando lágrimas por querer ver más tiempo a un hijo y una justicia que gracias a Dios, después de esa pequeña intervención, pero miren qué pequeño lo que puede cambiar todo, ¿no? Y qué importante es que el abogado que te represente diga, hey, no, esto no es así, su señoría. Esta señora está muy bien, también está en pareja. No es un problema de rencor, de no soltar, porque realmente lo ven así en todos lados, ¿eh? Incluso hasta los propios abogados. Bueno, ya está, el problema con esta relación ya está, soltar, soltar. No se trata de soltar, se trata de que no me sueltan a mí. Y es muy difícil hacérselo entender a alguien que no lo ha vivido y ustedes lo saben perfectamente. Se Total. puede tener mucha teoría, pero si no se vivió, vamos a tener al lado alguien que nos va a representar sin entender que podemos estar siendo revictimizados una y otra vez dentro del espacio que supuestamente nos va a dar justicia. Y es muy feo, es muy feo. Sí. Como por ejemplo también cuando uno habla sobre violencia que haya recibido en ese vínculo y un mediador o un juez pregunte, ¿y por qué si usted recibía violencia no se fue antes? Exacto, es que es una falta es una ignorancia con respecto al trauma, cómo funciona el sistema nervioso, las respuestas de supervivencia, hay una falta de información. De educación en el tema. Sí, Sí. Y ahí está el Entonces, sí.
¿Cuál fue tu experiencia con la revictimización con clientas o clientes? No ¿Y tú sé. misma? Sí, tú misma. ¿Y qué se podría cambiar para que eso no ocurra? O ocurra menos, no sé. Yo creo, Ariana, que la clave está en lo que acabas de decir, que es la educación. Uno Ujú, tiene que psicoeducarse, sea víctima o no, porque siendo ujú. abogados, si no conocemos esta perspectiva, no vamos a entender nunca lo que nos está queriendo decir un cliente. No lo vamos a entender y lo único que vamos a hacer, como sucede en muchos casos, es, por favor, no me agobies con esta situación, necesito solamente llevar el caso, pero te quiero explicar, dice el cliente. Sí, 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 ya sé que fuiste víctima de violencia. No, 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 no es eso. Me paralizo. Bueno, no te paralices. Yo estoy a tu lado. Pero no es tan fácil. No es tan fácil porque incluso en una audiencia donde estas personas tienen más libertad, como puede ser en una mediación que es previo a un proceso judicial, es el momento donde más nos atacan, donde quieren llegar a un acuerdo totalmente injusto para uno, donde dicen incluso sus propios abogados, convencidos por el victimario, porque el abogado de la contraparte está plenamente convencido que está defendiendo a un ser angelical. Mm. No tienen idea y los convencen. De hecho, hay un artículo muy interesante que después se los voy a enviar de los abogados cuando se dan cuenta al finalizar un proceso que estaban defendiendo a un narcisista o a un psicópata. Ay, Pero Dios durante, mío. sí, sí, Y no necesitan ir al psicólogo después de eso. Dios sí, mío. sí. Pero como te Qué comentaba recién, esas terrible. pequeñas, sí, que es tremendo. Y esa pequeña intervención que pude hacer yo tomando la palabra, porque ya habían pasado muchos años, ya pude, no me paralicé, porque en esas situaciones se da el famoso silbato de perro, donde de repente tenés del otro lado a tu abusador y te mira con una cara donde el corazón te late a más no poder, empezás a sudar, no te salen las palabras, simplemente con una mirada, pero ni un juez lo va a notar, un abogado no lo va a notar, un fiscal no lo va a notar, solo nosotros y el victimario. Y ese pequeño momento puede marcar la diferencia y puede marcar el rumbo en el resultado de un proceso. Puede marcar la existencia de justicia o la existencia de injusticia. Sí, danos ejemplos, por ejemplo, ejemplos prácticos de qué diferencia puede marcar para que la gente tenga una idea. La parálisis, cuando uno como víctima o como parte de un proceso no se anima a expresar realmente su verdad, no puede contar que, por ejemplo, no lo dejaban utilizar dinero o que esa persona le dejaba de hablar por días y le generaba ansiedad. Eh, la parálisis que genera simplemente que del otro lado estén así es suficiente para que uno se le cierre toda la garganta y no pueda hablar. Y si uno no Sí, el habla, no puede congelamiento, ser eso es una oído. respuesta a supervivencia, sí. Ujú, Y eso puede generar ¿qué? ujú. Que el Injusticia. resultado, ¿cuáles son los El resultados resultado terribles final que puede ser desde descartar la existencia de violencia, porque uno no la puede expresar, y el abogado que no está capacitado para expresar este tipo de violencias tampoco, porque no la entiende. Entonces se descarta y tenemos una persona revictimizada porque tuvo que someterse a un proceso judicial para probar el abuso y la violencia que vivió. No obstante haberla sufrido antes, tuvo que volver a enfrentarse al abusador y el resultado de ese contacto, por la parálisis, por el miedo, fue favorecedor para el abusador. Entonces, a eso le podemos sumar toda la sociedad, toda la campaña de difamación que ha hecho durante tiempo esa persona y la confirmación por parte de la justicia de que no hubo violencia porque no pudimos hacernos entender, nos revictimiza. La otra persona, el abusador, se sale con su voluntad, con la suya, dice, ¿vieron que yo tenía razón con toda la campaña de difamación? Tenía razón, no se pudo probar ningún tipo de violencia. Y entonces es pagarle al abogado, pese a que hayas perdido el proceso, enfrentarte no solamente a las burlas, al sarcasmo, a la ironía que va a venir del otro lado, sino a nuevos maltratos porque ya fue absuelto. Es terrible el daño que causa y el animarse a denunciar violencia, a ir a un proceso judicial por violencia, yo creo que
ni el juez ni el abogado entiende lo que está viviendo esa persona que está sentadita exponiéndose ahí. No, no Necesitamos, tienen ni como hablamos idea. antes, no, y necesitamos abogados humanos. No es muy difícil ser la voz Sí. del que no puede hablar. Sí. Es que no, no nada más abogados humanos, sino abogados informados en trauma, abogados informados en narcisismo y en psicopatía, en este tipo de dinámicas relacionales. Yo considero que eso es una obligación. Sí, No debiera nada más de serlo. parte de los abogados, de los jueces, de los médicos, de los psicólogos, de los terapeutas, de hasta los profesores en el colegio. Ella es una cuestión de salud pública, es Sí. una pandemia, esto ya es una obligación. Por eso nosotros hablamos todos los días, porque es que ya es tiempo de que se sepa que esto existe. Y no es que existe una vez al año, es que existe todos los días, son miles y miles y miles de personas. Nada más, Sí. si vamos a ver el abuso sexual nada más de cada 4 o 3 niñas, una es abusada sexualmente en su propia casa, por favor. O sea, entonces imagínate la cantidad de abusos que se perpetúan dentro de tu propia casa. Pero es que se ha Y ahí entramos. romantizado la familia, se ha romantizado la madre, se ha romantizado a Tutti Limundachi, y entonces seguimos en esto. No, es que Y ahí entramos nuevamente en estas dinámicas familiares donde no, somos la familia perfecta, estamos muy bien así, no contemos esto, porque si lo contamos, ¿qué van a decir de nosotros? sí. Y sí está viendo que quizás es algo que nosotros pensamos que era de hace muchos años atrás, pero el no hablar por tabú, no hablar entre hermanos, no hablar entre madres e hijos, por miedo a que se peleen los hermanos si saben la verdad. Y si se quieren pelear porque pudieron conocer la verdad, bienvenido sea. Pero están prohibiendo la posibilidad de tomar decisiones, de elegir caminos por sostener algo que es una mentira. Una familia unida, socialmente correcta. Actualmente son muy pocas las familias que quedan así, y si quedan así uno ya los mira extraño y dice, ¿por qué están tan unidos? ¿Qué pasó acá? ¿Será verdad? Es raro. Sí. Sí, es que hay demasiados casos al revés, de verdad. Sí, yo quería volver un poquito a lo de las reacciones de las víctimas ¿cómo se dice? En el juicio, porque, claro, hay una parte que es el parálisis, que no logras sacarlo, pero también me imagino que cuando el abusador o la abusadora está ahí mintiéndole a todo el mundo, o sea, además bajo oath, no sé cómo se dice, Bajo juramento. bajo juramento, y están ahí sentados mintiendo sobre todo lo que han hecho, y me imagino que hay víctimas que tienen esa reacción agresiva, o sea, esa por la falta de justicia. Sí, yo Y me volvería loca. eso en los ojos del juez me imagino que se podría ver en contra de la víctima, ¿no? Porque lo están viendo reaccionar. Entonces, ¿qué otro tipo de reacción. reacciones hay que prevenir? No solo en el momento del proceso, sino que esto se ve antes, como por ejemplo cuando una madre es demandada para que le dé más días al padre, que sabemos que al padre ni le interesa quizás tener esas criaturas, pero para no pagar más decide solicitar más días de tenencia o la tenencia completa. No se da solamente dentro del proceso, sino que la impotencia de enterarse en el momento que a esta persona le llega la notificación con todo el escrito lleno de mentiras que pone esa persona, ahí es donde hay que frenar, en el momento en que la víctima recibe esa notificación e inmediatamente le empieza a enviar mensajes al abusador. Porque eso sí, después es usado por ese mismo abusador dentro de los procesos de familia como evidencia de agresividad de la madre. Entonces empieza mucho antes de estar cara a cara con un juez. Empieza durante todo el proceso, y a veces los procesos son largos. Entonces esa indignación de decir,
¿cómo que quiere estar más tiempo con mis hijos y cuando está con mis hijos se los deja a la nueva pareja? Porque obviamente buscan nueva pareja que les sirva de niñera. Si no tiene utilidad esa persona, no la van a tener al lado. ¿Para qué quiere estar más tiempo si no va a estar esta persona con nuestros hijos? No importa, es ganarte, es obtener algo, es hacerte daño. Y ahí es donde comienzan con estas pequeñas provocaciones, donde se manejan muy bien y con mucha frialdad en la comunicación, pero la víctima no. Y ahí es donde hay que educar también. ¿Cómo responder? ¿Cómo no responder? ¿Cómo responder de una forma que sea beneficiosa para el proceso y poder nosotros también presentar esas evidencias? Pero lamentablemente también ahí interviene el abogado. Si el abogado no está capacitado para explicarle una estrategia, para tenderle una trampa y que salga la verdad y reaccione el abusador, generalmente uno reacciona de forma emocional, impulsiva, y nos juega muy en contra en el momento del proceso. Entonces esto se repite después en una audiencia o en una mediación, nuevamente enfrentarnos a esta persona donde ya sabemos que nos hizo caer en un momento de furia, de enojo, y tiene todas las pruebas. Y eso también hace que terminemos retrayéndonos y diciendo me va a ganar porque gana todo. Siempre pierdo yo. Entonces también eso va fomentando, va creando ese cimiento donde cuando llega el momento de vernos cara a cara sabemos que quizás nos hemos equivocado en el transcurso de todo el proceso hasta llegar a ese momento del cara a cara. Hay muchas cosas que le juegan en contra a la víctima. Lo que más en contra le juega son las emociones, que del otro lado no hay. Sí. Entonces ahí tenemos del otro lado una frialdad y quizás unos mensajes súper educados, muy formales, y uno enojado está diciendo, pero ¿cómo? Si nunca estás con tus hijos, ¿cómo puede ser? ¿Para qué querés tenerlos más tiempo? Porque es mi derecho, es el derecho de mis hijos. Y cuando se presenta esa evidencia, Claro. y la violencia sale de la víctima. Ay, Dios, no, ay, no, qué impotencia. Entonces, ¿cómo balanceas eso de que quieres que alcen la voz, pero a la vez como contestarle al abusador o a la abusadora de esta manera que los meta en una trampa? ¿Cómo haces para balancearlo? Es lo que más me gusta, en realidad. Esa parte estratégica es la que más disfruto, porque en realidad el trabajo que hago yo es como una guardia permanente. En el momento de repente en que esta persona les envía un mensaje donde quedan totalmente descolocados, indignados, furiosos, escríbanme a mí, me envían el mensaje, no respondan. Ahí evaluamos, analizamos el mensaje, qué tipo de manipulaciones tienen, para que también la víctima vaya tomando conciencia y vaya entendiendo cómo reacciona la parte que tiene del otro lado. Y luego de eso les enseño a responder. Incluso hay una pequeña guía que creo que se les envié de cómo responder ante este tipo de mensajes, para que no nos jueguen en contra luego. Pero como les decía recién, es por un lado psicoeducar y por el otro lado es proteger para evitar errores judiciales que después se transformen en una injusticia. Van de la mano las dos cosas. Sí. ¿Nos puedes dar un ejemplo? O Sí, con la guía. O sea, ¿se te viene algo a la cabeza? ¿Algún ejemplo? Sí, a ver. Reproches, por ejemplo. Nunca me quisiste, que el abusador diga, nunca me quisiste, al final esta decisión de separarnos fue por culpa tuya, y del otro lado tenés una persona con el corazón totalmente roto, pero no me vas a evitar, no me vas a impedir que yo vea a mi hijo las veces que yo quiera. Y del otro lado tenés una persona que dice, pero todavía no entiendo por qué me separé, no entiendo por qué me engañaron 80 veces, no entiendo nada, y me quiere sacar a lo único que me queda, que es mi hijo. Está bien, hay que hacer un paréntesis respecto de los derechos que tienen los niños. Pero estas personas se asesoran y en base a ese asesoramiento legal es que se comunican con la víctima. Entonces, en virtud de eso, la víctima se asusta, se paraliza, responde con miedo, con culpa, los hacen cambiar de opinión a veces. Yo tengo un montón de ejemplos, pero la mayoría va con la culpa, generarle culpa para que la otra persona pueda desistir de una posición que tiene o pueda admitir algo también en una conversación. Manipulan de formas
tremendas. Y la idea de cómo responder es, primero, no respondas. Lo básico es, no se responde. Se toma un tiempito, se analiza, luego de analizar vemos qué es lo que entre líneas esta persona está queriendo provocar, porque no es que es un mensaje literal, nunca son mensajes literales. Siempre hay, a través de la manipulación, la búsqueda de un objetivo que generalmente es lograr una reacción emocional, sea positiva, Sí. sea de dolor, de impotencia, pero una reacción. Entonces, entender por qué la está buscando, a qué le llevaría si encontrase esa reacción y en qué lo beneficiaría judicialmente. Siempre está Sí, todo muy pensado, no se da puntada sin hilo en estos casos. Está todo pensado, por eso en lo que es comunicación es, no se responde, lo trabajamos, no hay apuro, porque esto también es una consecuencia, una secuela de haber sido víctimas de esto. La desesperación cuando uno recibe una comunicación, un mensaje de, ya tengo que responder, ya tengo que escribir, estoy obligada a obedecer, a responder instantáneamente, y siempre respondemos desde la emocionalidad, pero nunca desde la estrategia. Entonces es sumamente importante saber que hay que frenar, que no tenemos obligación de responder ni a los 10 minutos, ni a la hora, ni a las 24 horas, ni a los 10 días, salvo que sea una urgencia relacionada con un hijo. Si no, nada. Entonces, empezar a adiestrar, porque es un entrenamiento. Es un entrenamiento saber cómo sobrellevar el contacto con una persona que vamos a tener que ver mínimamente hasta que un hijo cumpla la mayoría de edad. Sí. Y que todos estos años no sean revictimizantes también. sí, Sí, no, qué importante todo lo que estás diciendo, de verdad. sí. Sí. Sí, pero se necesitan abogados, Tú, por sí, favor. sí. Se necesitan abogados que se hayan realmente ocupado de informarse de Sí. todo este tipo de cosas y poder asesorar a su cliente de la mejor manera, no nada más legalmente, sino como un ser humano, porque el trauma es una realidad, es terrible lo que se vive. Y la importancia Entonces, de informar, perdón, Alicia. sí, sí, La sí, sí. importancia de informar también, ¿verdad? Porque uno cuando es cliente siente que el abogado es un ser superior. Nada más lejos de la realidad. El abogado es un humano igual que cualquiera que decidió estudiar algo diferente. El tema es que la propia víctima tiene miedo a veces de preguntar porque no es muy bien tratada por la persona que lo está representando. Se enoja, no responde y también vuelve a sufrir violencias por parte de su representante. No responde, me responde mal. ¿Qué estoy haciendo yo si solamente estoy preguntando algo respecto de mi causa para la que le pago? Entonces es muy importante, uno se tiene que sentir tan cómodo con un abogado como con el médico de cabecera. Si no hay comodidad, si hay temor en la comunicación, si el abogado lo único que hace es enojarse con uno porque de repente reaccionó emocionalmente, no, hay que buscar una solución, ya no podemos hacer nada con lo que pasó. Pero el enojo vuelven a ser, además de revictimizadas dentro del proceso, revictimizadas por las personas a las que contratan. Hay mucho por aprender y también me pasa de que por ahí tengo clientes que no son de Argentina, son de distintos países y me piden que les recomiende un abogado y yo no conozco. No conozco Sí. gente que tenga esta conciencia y la idea es justamente poder formar una red, porque se necesita en todo el mundo. Sí. Vital, eso es vital. Mira, yo cuando me estaba divorciando del papá biológico de ella, lo pasé muy mal con los abogados. Eso fue en Venezuela hace muchísimos años. Y no les importa lo que está pasando. Yo no digo que no merezcan sus honorarios, por supuesto que sí, están haciendo un trabajo, pero sientes que les molestas, te tratan mal, es exactamente lo que tú dices. Y muchos te quitan el dinero. A mí me quitaron el poquito dinero que yo tenía. Yo me acuerdo que yo fui con $600 que los tenía escondidos del padre biológico de ella para yo poderme defender, y me los recibió completos, pero no hizo absolutamente nada en ese momento. A veces hasta se burlan de ti. Sí.
tardan todo lo que no te contestan las llamadas. Yo me terminé divorciando, duró como 4 años, una tontería, no había nada que repartir, no había nada. 4 años. No, Ay. es desgastante, es terrible. No, esto me recordó a otra pregunta que es que si has tenido experiencias con los abogados siendo comprados por el abusador o la abusadora. Sí. Ay, no, ya te veo así como, sí. Ay, no, qué Y, feo. y tristemente tengo que ser autorreferencial de vuelta, porque al momento de separarme, ni bien estaba todo tan fresco, yo no entendía nada, estaba en plena disonancia, perdida, totalmente perdida, aturdida. Por supuesto, esta persona, mi ex marido, no, abogados no. Yo dije, sí, abogados sí, puse a alguien de mi confianza. Y recuerdo que del otro lado le decían, bueno, pero Amanda ha gastado de mi tarjeta de crédito, en ese momento que era mucho dinero acá, 500.000 pesos en ropa. Y mi abogada me dijo, ¿cómo vas a hacer eso, Amanda? Es mucho dinero. Pero es ropa que compré para trabajar para él, porque yo la vendía y tenía que devolverle el dinero y pagarle una ganancia, y pagarle por supuesto un extra. Tengo todos los mails, pero ahí mi abogada no me preguntó, me acusó. Y no solo eso, sino que en ese momento, por supuesto, recién intentando buscar mi espacio dentro del trabajo, ¿no? Porque retomar la profesión no la iba a retomar porque uno necesita algo permanente, un ingreso donde diga, ok, puedo darle de comer a mi hija todos los meses. Así que el acuerdo al que arribé, y repito, yo si hubiese sido la persona que soy hoy y hubiese conocido este tema, la historia hubiera sido otra. Perdí todas las posibilidades de reclamar cuestiones justas para mí y para mi hija por temor, por un temor tremendo ante la amenaza de la contraparte de te voy a quitar tu casa, que siempre fue mía antes de mi marido. Y yo pensaba, pero si es mía, no, legalmente no se puede. Dudaba de mis conocimientos, dudaba de lo que podían hacerme, estaba aterrada y todos me decían, hay que llegar a un acuerdo rápido antes de que esto se ponga peor. Y cedí. Y fue lo peor que pude hacer, por eso luego cuando ya estuve más fuerte pude revertir esa situación. Pero me ha pasado a mí y yo lo cuento con total vergüenza porque uno dice, pero yo he estudiado esto, a mí no me tiene que pasar esto, yo no puedo caer en estas trampas. Y uno cae, por el estado en el que se encuentra, uno cae. Sí, no, mira, yo tengo un ejemplo que no lo puedo decir en detalle, pero nosotras que hablamos de estos temas todos los días y ella que ya lleva años y yo he estudiado psicología y todo, y todavía hemos caído víctimas de personas narcisistas como amigos. O sea, Sí. se nos meten en la vida así y de verdad que son tan inteligentes Astuto, sí. y nuestro cerebro está cambiado por ellos. Entonces, es común. O sea, para demostrarte que no eres la única que se ha estudiado todo y se lo sabe todo y ayuda a todo el mundo, pero después te pasa a ti. Entonces, Sí, nos ha entiendo pasado, claro. cómo se siente, pero de verdad que son tan inteligentes y saben cómo. Sí. Sí, por dónde ir, cómo encontrar tus Sí. puntos débiles, cómo manejar tus expectativas. Es impresionante y no solamente ustedes están hablando de amigos, pero amigos, jefes, compañeros de trabajo, Ujú. estamos rodeados. Y a veces Sí. es muy difícil porque hay una frase acá que es el ladrón juzga al otro por su condición. Si yo soy una buena persona, siempre voy a tener esta idea de que los demás van a ser buenos. Entonces nunca voy a estar en permanente sospecha de los demás. En cambio, quienes son así, siempre van a estar sospechando de todos, atentos, buscando qué beneficio sacar. Y uno en la tranquilidad, en la paz que nos da ser nosotros mismos, en ese aspecto
no tenemos esa astucia de estar permanentemente analizando al otro. Creo que Ujú. nos quitaría también la poca paz que podemos lograr, ¿no? Y Sí, que es el objetivo de esto, de poder entender estos temas, lograr paz sí, por el agotamiento y el cansancio que causan estos vínculos durante tantos años. Sí, sí. sí. Ah, Perdón, sí, sí. para cerrar el tema de los abogados comprados, ¿qué señales pueden observar las víctimas de que el abogado está comprado? Angustia. Ja. Es tan simple Wow. como escucharse a uno mismo. Cuando se siente esa frustración de decir, no me di a entender, no me entendió, no me explicó, no me está informando de lo que está haciendo, no me siento Mm, bien con esto. Mm, El cuerpo te avisa a través de esa angustia de, yo quiero otra cosa, yo quiero que me sostengan, que me contengan, que me cuenten cuál es el paso a seguir. ¿Qué hablaron con la contraparte? ¿Por qué no me cuentan? Esa sensación que se siente acá de no sí, me siento cómoda, que no nos deja dormir tranquilos, ya está. Es suficiente para buscar otro camino, buscar otro profesional mm, hasta que nos guste alguno. Que también ahí hay otro problema, porque es una profesión de mucho narcisismo y mucha psicopatía. sí, Entonces, en la primera cita quizás sea la persona que te diga que es absolutamente experta en el tema, que te comprende, que te va a cuidar y te va a proteger. Uno pone sus $600 ahí y luego, ay, no era tan así. También es eso, ¿no? De sentir. Y en el momento en que algo no nos gusta, no nos cierra, exigir. Por favor, infórmame cuál es el próximo paso, mostrame qué se presentó, qué escrito se presentó en el expediente, qué escrito presentaron del otro lado. Si nosotros somos quienes pagamos, ¿por qué no mm. nos informan? Entonces es algo tan simple como ser un buen profesional y decirle a tu cliente todavía no hay una resolución, tranquilo, que no te dé ansiedad, veremos si en la próxima semana hay algo. Es tan simple, es tan sí, simple, pero no sí. pasa. Bueno, por eso, ahí va mi siguiente pregunta eh, o, que necesitamos conocer nuestros derechos. Es tan importante conocer nuestros derechos y yo creo que tampoco los conocemos. Entonces, No. cuando nos planteamos ir a un juicio o a una cuestión de estas, no tienes ni idea de cuáles son tus derechos y eh, cuáles son los derechos fundamentales al entrar en una situación así que tú le dirías a las personas. Primero, esto es fundamental, sentirse cómodo con el profesional que te está representando porque tienen derecho a estar informados permanentemente. Sí es verdad que a veces la justicia es lenta y no va a haber una resolución de un día para el otro, pero es muy importante poder preguntarle a nuestro abogado, ¿hay alguna novedad? Y que nuestro abogado nos Sí, diga, no, el último escrito se presentó hace 3 días, probablemente la semana que viene. Y no sentirnos incómodos diciendo, ay, estoy con ansiedad, le voy a preguntar al abogado y si se enoja, no, eso ya es una alarma no, Mm, ahí no es. Y respecto a nuestros derechos, primero, tenemos derecho a estar informados, a elegir el representante que nosotros nos haga sentir bien o cambiarlo si no nos gusta. Porque no es que mm. vamos con un abogado y de repente nos sentimos incómodos y decimos, bueno, ya estoy. No, sí, tienes derecho a cambiar de opinión. exactamente. Y no tiene nada de malo, al contrario. Al contrario, porque cuando vayas a un abogado diferente ya le vas a llevar qué se presentó, qué no se presentó, te va a poder explicar. El tema es que nos informen, que nos expliquen, que nos cuenten, que nos escuchen. Seguramente a Sí, ustedes les habrá pasado de querer contar tu propia historia y del otro lado sentir, ay, parece que estoy tratando de convencer a una persona porque no me está creyendo. Y es un desgaste exacto. muy grande. Entonces, si también sentimos eso, sentimos que tenemos que convencer a alguien de lo que hemos padecido, no, es mala señal. La persona que te tiene que representar te tiene que escuchar con muchísima empatía, preguntarte, porque generan mucha curiosidad estas situaciones. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo reaccionaste? ¿Y qué hiciste? Si no se interesa o simplemente es, Mm, bueno, pero eso no lo podemos solucionar.
pero tenés al frente una persona que te está contando de un tremendo abuso, hay que respetarlo como mínimo. Entonces, sentirse cómodo, informado, y también para eso están estos espacios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso, acude a mí mucha gente antes de contratar a su abogado. Tengo esta situación, ¿qué puede suceder? Bueno, te pueden proponer esto, te pueden proponer aquello otro, un acuerdo privado, yo no... Pensalo, si querés lo vemos, lo revisamos para que te quedes tranquila, tengas una segunda opinión. Te pueden proponer el tema de la tenencia de tus hijos. Uy, pero ¿qué va a pasar con eso? Tranquila, es tan simple como esto. El abogado no tiene que hablar difícil. No puede hablar en términos técnicos con un cliente. No es para hablar con un cliente el tecnicismo jurídico. Si uno no baja a tierra todo lo que conoce respecto al derecho, a las leyes, un cliente no va a saber ni siquiera qué preguntar, porque no va a entender nada. Claro. Entonces, es vital la información y sentirnos cómodos de preguntar y preguntar y preguntar todo lo que necesitamos. Sí. Sí. ¿Vas a decir algo? Dime 3 razones principales así por las cuales no hacer un acuerdo privado. O sea, porque yo creo que la mayoría de la gente tiene tanto miedo y es porque no conoce sus derechos. Entonces, 3 razones principales por las cuales no hacerlo. Si del otro lado te están proponiendo acordar privadamente algo, lo primero que va a suceder es que un acuerdo privado no se puede ejecutar. Es decir, que si no se cumple el acuerdo que han firmado y se han comprometido, solamente una de las partes seguramente tiene palabra ahí, nadie los puede obligar a que se cumpla. Claro. Si se hace judicialmente o se lo lleva a ese acuerdo a homologar por un juez, sí va a ser ejecutable. Pero un acuerdo privado también genera mucha injusticia, por lo que hablábamos al principio. No sabemos sobre qué estamos acordando, no sabemos si hablamos de bienes realmente esto es todo lo que hay o no. ¿Por qué no pedimos un informe antes para saber cuáles son los bienes que efectivamente hay? Y también notar esa desesperación. No, abogados no, solo nosotros los abogados nos van a sacar todo el dinero. Yo todos los días estoy revisando acuerdos y no estoy sacando dinero. Entonces, es muy importante no llegar a un acuerdo privado. Primero, porque no se va a poder llevar a cabo. Segundo, porque por un año no se va a poder tocar. Y después, porque además genera un precedente. Por ejemplo, tenencia compartida, 50 y 50 y una manutención de un monto bajo. Lo firmaron, estuvieron de acuerdo los dos, pero tiempo después esa madre se va a dar cuenta que no alcanza, que es injusto. ¿Y ahí qué hay que hacer? Recurrir a un juez. Es más simple directamente acordar con abogados y que esos abogados se encarguen de llevar ese acuerdo a que un juez lo firme. Porque a partir de ahí va a poder ser ejecutado y va a tener valor. Acá, por ejemplo, a los padres que son deudores alimentarios les quitan la posibilidad de entrar a la cancha a ver fútbol o les retiran la licencia de conducir, no los dejan salir del país. Pero si nosotros no lo tenemos judicializado o no hay una firma de un juez, no va a haber consecuencias para ese padre y va a hacer lo que quiera, que generalmente lo que sucede es eso. Se llega a un acuerdo y a una manutención de tanto dinero por mes y luego empiezan a enviar lo que quieren, cuando quieren. Pero tenemos un acuerdo, te van a decir. Sí, pero yo necesito tener la certeza de que del 1 al 10, por ejemplo, de cada mes voy a recibir ese monto. No, es que no estoy trabajando, no tengo trabajo, así que lo que puedo te envío. Y muchas veces ese desconocimiento hace que uno no reclame, porque dice, ok, yo no tengo dinero para reclamar judicialmente, la otra parte no tiene dinero porque no está trabajando, y eso no es excusa para no reclamar, porque ahí son los derechos de los menores. Si está sano, puede trabajar. Si no trabaja, no está sano, puede reclamarse la manutención a los abuelos. Si no están sanos o no están vivos los abuelos, se le puede reclamar a los tíos. Entonces, siempre ese niño va a estar protegido por la ley. El problema es cuando les creemos a estos abusadores, caemos nuevamente en su trampa y les damos con el gusto. Por eso es tan importante estar informados. Sí.
Totalmente. Entonces, esos son lo que tú dirías las trampas legales, pues, ¿o Hay no? muchas, son un montón en realidad. Dime Una vez algunas. que, una vez que se llega a este acuerdo privado, porque le damos con el gusto a nuestro abusador, porque solamente queremos paz, no queremos sufrir más, le damos con la razón lo que él quiere, eso no se va a cumplir y el daño va a recaer sobre una nuevamente, sobre nuestros hijos, sobre nuestra economía. La principal trampa es no creer. En el momento en que volvemos a creerle a una persona que abusó emocionalmente de nosotros, no se puede. En cuanto a la revictimización, lamentablemente sin educación hoy no podemos controlar las opiniones tremendas que suelen emitir algunos jueces, mediadores, eh, esto de permanentemente estar diciéndonos, bueno señora, pero a ver, este hombre, pobre hombre, él quiere aportar para sus hijas, pero no tiene más. ¿Y cómo sé yo que no tiene más? Si después lo vemos, no sé, con un auto nuevo, una casa nueva, ¿cómo sé yo que no tiene más? ¿Por qué le está sacando la justicia a mis hijos comida de la boca sin antes averiguar qué hay o qué no hay? Importantísimo no dejarnos llevar por un acuerdo entre las partes porque nos van a envolver, los abogados van a estar convencidos por el abusador, a nosotros no nos van a creer. Entonces, trampas judiciales hay un montón y va a depender de cada caso, o sea, divorcio, división de bienes, tenencia de los hijos, manutención, madre estafadora, hay un montón de casos y dependiendo del problema de base va a ser el abanico de posibilidades de engaños que vamos a tener y también de posibilidades de evitarlos, ¿no? Pero podemos hablar 10 horas, yo creo, de esto, porque hay Ay, tanto. Dios. Sí, bueno. Increíble. No, no, no. Entonces, no hace falta que el abogado sea o el juez sea un terapeuta, pero ¿cómo podríamos, no sé, en un mundo ideal, cómo podríamos capacitarlos sin exigirles ser terapeutas, pero sí aliados reales contra el abuso? ¿Cómo crees tú que estás en ese medio? ¿Se podría hacer? ¿Se te ocurre algo? Sí, pasan dos cosas. Hay un proyecto de ley, acá en Argentina, creo que en México Sí, también está, de educación para todo el sistema judicial respecto a lo que es el abuso psicopático y las personalidades narcisistas. qué Está el maravilla. proyecto, todavía no está aprobado. Si estuviese aprobado, tendrían la obligación jueces, fiscales, abogados, de especializarse en el tema o de conocerlo. Eso por un lado sería fantástico, pero eso no nos garantiza que en el momento de decidir estas personas decidan pensando en esa capacitación. Ok. Sucede con otras leyes que hay respecto a la violencia, donde sí están todos capacitados porque es un requisito para la carrera judicial, pero las decisiones no se toman en base a esa capacitación. Cumplen solo con el requisito formal. Entonces, educar es vital, pero uno tiene que querer ser educado, comprender estos temas. Si no lo Sí, hacemos desde la empatía, no va a resultar, como sucede sí, actualmente también. sí, Eh, y es muy difícil porque sí, necesitamos la ley, pero también necesitamos que los que se capaciten la apliquen. Y a Sí, veces no sucede y eso no se puede garantizar. Por eso es tan importante tener al lado a alguien que te esté cuidando, que te esté defendiendo o que te esté acompañando respecto a lo que estás viviendo por dentro, porque es una batalla emocional tan grande un proceso judicial o enfrentarte prejudicialmente a esta persona. Genera tantas emociones, tanto dolor, tanto malestar, pánico, ansiedad, todo. claro. Que es Vienes ya saber que nos has sido vamos a... Claro, abusado. Sí, has sido es terrible. abusado, engañado, traicionado, te han arrebatado, te han acusado, o sea, eso es terrible. No, Sí, no, 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 no. y nada nos garantiza que cambie, pese a que haya una ley que nos obligue y obliga a todo el sistema judicial a estar educado. Sí, Ahí yo creo que depende de los valores que tenga cada uno y de la capacidad de empatizar, que como les comentaba antes, son
la justicia, la psicología también, son carreras donde uno puede ejercer cierto o tiene cierto estatus, ¿verdad? Y sobre otra persona, sobre un cliente, sobre un paciente, Sí. y se dan muchos perfiles narcisistas en estas profesiones, Uf. lamentablemente. Los buscan esas posiciones. Son expertos en buscarlos. Bueno, yo sé que hemos hablado mucho sobre esto, pero ¿qué errores suelen cometer los jueces? Errores garrafales que de verdad les pueden cambiar la vida a una persona por no tener esta información. A lo mejor es un juez que ni siquiera quiere herir a la otra persona, pero simplemente por no tener la información. Estoy siendo muy Disney, ¿ok? Pero vamos a suponer, en el mejor de los casos, que un juez de verdad quiera ser justo y comete un grave error por no tener esta información. ¿Cuáles son los errores más comunes? Un par de ellos, dinos. Creo que el más común es no escuchar, porque si un juez tiene a la víctima y tiene al victimario en un mismo espacio y se da cuenta que uno se expresa y habla y que del otro lado hay una tensión y no saben qué hablar y notan incomodidad, es tener esa astucia de decir, ¿qué pasa acá? Poder tomar un tiempo, pedirle a esa persona qué lo incomoda, ¿le incomoda la presencia de la contraparte? Bueno, que se quede el abogado de la contraparte junto con su abogado y yo lo escucho a usted o la escucho a usted. Escuchar, porque si el juez no escucha, no puede decidir de una manera justa. Y sucede mucho que los jueces no tienen ganas de escuchar. Porque también hay que reconocer... Me rompe el alma, pasa, me rompe el corazón. A mí también. Ay, no. De hecho, yo tuve que pedir la palabra en mi caso particular, porque no me la dieron. No. Y uno no se anima en esas situaciones, porque las preguntas son, bien, abogados, propuestas. Yo traje esta propuesta, y a mí, ¿quién me escucha? Entonces puede ser muy diferente un resultado si el juez se toma esos minutos para escuchar a las dos partes. Tanto al abusador, porque si lo escucha el abusador también se va a dar cuenta que hay cosas que hacen agua, porque no lo va a poder manipular en 5 minutos. Te pregunto algo, ¿es tu derecho que te escuchen o a lo mejor el juez puede decir, no me da la gana escucharte? No, es un derecho, nos tienen que escuchar. La escucha se puede dar desde dos formas, ¿no? Y si estamos en una audiencia, es oral, es verbal, ¿no? Si no, la escucha es a través de los escritos. Planteo mi posición, la otra parte contesta, nos leen, es una especie de escucha. Pero cuando estamos en una audiencia, ¿para qué vamos si no es para hablar? Exacto, pero es muy importante lo que te estoy preguntando, porque yo por lo menos no lo sabía. Es tu derecho que te escuche, Sí. tú puedes pedir la palabra. Sí, si yo no hubiese sabido eso, por supuesto. Si yo no hubiese sabido eso, no hubiese levantado el dedito e interrumpir al juez. Pero nadie lo sabe. Wow. Nadie La lo mayoría sabe. de la gente no lo sabe, Amanda. No lo sabe. Y los abogados Yo no callan. lo sabía. Yo me cago los por la abogados pata callan. baja en un juicio. Sí. Qué miedo. De los verdad. abogados callan porque lamentablemente se tienen que volver a enfrentar a ese juez en más de una oportunidad, porque es su trabajo. Entonces lo que quieren es caerles bien, que tengan una buena impresión, no confrontar con el juez. Entonces, yo no dije nada. No incomodé al juez. Y es un derecho nuestro, es simplemente, su señoría, ¿puedo aclarar algo? Permiso, ¿puedo hablar? En mi caso particular me han dicho, pero ustedes que son progenitores ni siquiera se miran a la cara. No hay nada que mirar, señor. Porque es un psicópata. Claro, no, ¿y cómo explico eso? Entonces, en uno de los momentos en que la contraparte manifestó que yo utilizó esta palabra, le retaseaba a mi hija como si fuese una cosa, le retaseaba momentos y por eso solicitaba más tiempo con ella, justo en el momento en que se pidió un aumento de cuota alimentaria, justo en ese momento tuvo ganas de pasar más tiempo. Fue absolutamente injusto. Entonces yo levanté la mano,
miré a esa persona y le dije, pero si en tal situación cuando viene tu familia no hay ningún problema que esté más tiempo con vos que conmigo, en esta, o no. Y del otro lado, expuesto, callado, silencio, y ahí fue donde el juez va diciendo, ok, me falta información. Y ahí es donde nosotros podemos obtener justicia, pero si no nos escuchan, no, y del otro lado nunca se esperan que uno tome la palabra. Siempre van a subestimar, Sí, porque es lo que han hecho toda la vida. Entonces, exacto. me encanta que esto se sepa. Mira, Ay, sí. este episodio es realmente importante, a mí me parece extremadamente importante y yo quiero que todos ustedes que estén escuchando y que nos están viendo hagan preguntas, porque en base a todas esas preguntas que ustedes van a hacer es que vamos a poder hacer un segundo episodio con Amanda para que podamos responder tantas dudas que existen. Yo no soy abogado, no sé que cómo traerles la mejor información sobre tantas preguntas que hay, pero Amanda es abogado, vieron que ella también puede que atienda a gente que esté en otros países solamente con una asesoría, a lo mejor, pero también es creadora de un método que se llama CELT. Me gustaría que nos dijeras qué significa esas siglas y que nos explicaras un poquito de qué es ese método para que la gente te busque y adquiera tu método. El método es lo que me funcionó a mí. La C es de conciencia, es tomar conciencia. ¿Dónde estuve? ¿Por qué estuve así? ¿En qué tipo de vínculo estuve? ¿Estuve en un abuso? Sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué se generó? Y responder todas esas preguntas que a veces tenemos sin respuesta y damos vuelta en la culpa, en la ambigüedad. Tomar conciencia, que se toma conciencia a través de la educación, que esa es la primera C, ¿no? Todo lo que es psicoeducación, educación, información, entrenamiento, porque esto se entrena. Uno para enfrentarse a un victimario no puede de la noche a la mañana cambiar todo el trauma, decir, se fue el trauma, lo enfrento. No, es como la persona que te dice soltá, no es tan fácil. Entonces, toma de conciencia, educación, empoderamiento, porque una vez que nosotros nos educamos, entendemos que no hemos estado mal nosotros. Y si nosotros no volvemos a tomar el poder sobre nuestra vida y nuestras decisiones, nada va a cambiar. Entonces también se trabaja a través del empoderamiento, pero es un pasito a paso. A veces es súper rápido, porque realmente no es quizás como una terapia donde se va al pasado y se tratan cosas mucho más profundas. Es un acompañamiento, es, ok, te guío, te llevo para lograr un resultado en concreto. Y después esta conciencia, esta educación y este empoderamiento sirven para la liberación gradual del trauma. Ese es el CELT, ese es las letras, ¿no? Y se trabaja con cada uno de una forma diferente. Cada experiencia es diferente, cada situación con un abusador es diferente, porque puede ser una pareja, puede ser un progenitor, una progenitora, puede ser un hermano, puede ser una familia entera, porque me ha pasado de tener casos de empresas familiares donde no saben cómo huir de ahí y no perder lo poco que tienen. Hay tanto, es un universo tan grande, pero hay que tomar conciencia como primer paso. Y a veces duele mucho. Duele mucho. Entonces el método es CELT, concientización y educación con estrategia comunicacional para la superación del trauma. Exactamente. ¿No? Ok. Sí. Ese es el método que ha desarrollado Amanda. Ustedes recuerden que siempre le dejamos toda la información en la descripción del episodio, tanto en nuestro canal de YouTube como en todas las plataformas de podcast, para que la contacten, para que vean dónde está su Instagram y la sigan. Y bueno, una cosa que dice Amanda, ignorar nuestros derechos nos ancla al ciclo de abuso. Conocerlos nos abre las puertas de salida a la libertad.
Esto ha sido un gran placer, Amanda, tenerte aquí. En serio, Gracias. no Gracias a habíamos ustedes. hecho esto nunca, así que estamos súper, súper contentas. Sí. Y bueno, el segundo episodio viene en cuanto la gente nos haga todas sus preguntas para poderlo... Sí, para indagar más en los temas. Sí, cuáles son las inquietudes de las personas, porque esto sí nos llegan muchas preguntas Sí. sobre estos temas legales. Bueno, yo no Muchísimas tengo más que gracias a agradecimiento todos. para ustedes. Gracias por la oportunidad, gracias por el espacio, para poder difundir toda esta temática, donde todavía hay mucha resistencia de distintos ámbitos, mucha resistencia. No es cómodo hablar de esto, no es cómodo meterse con el poder. Y que se pueda empezar a difundir y que cada vez seamos más y nos acompañemos todos y acompañemos a los que todavía no se han transformado en sobrevivientes, es una forma hermosa de poder revertir todo el sufrimiento que hemos tenido que pasar, ¿no? Así es. Esto para nosotros es un movimiento que estamos creando que llegue a todas las esquinas del planeta. Porque Todas es las una pandemia. profesiones. Sí. Todas las profesiones. Sí, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí como todas las semanas. Los queremos muchísimo. No se olviden de compartir, de dar de like. Comentarios, todo, por Sí, favor, por en favor. todas las redes. Sí, descargarlos todos. Sí. Porfa, hagamos una descarga masiva. Ayúdennos a llegar a 100,000 descargas que estamos a punto. Spotify. En Spotify. Y también recuerden que tenemos un enlace que es invitarnos a un café para que nos ayuden. Ya saben que nosotros... Mantener este proyecto Sí, en el aire. que cada vez se hace más grande y más grande y más grande. Ya estamos en 90 países. Y bueno, los queremos muchísimo. Sin ustedes esto no es posible. Y nos vemos la semana que viene. Gracias, Amanda, por todo. Gracias. ¡Mua! Gracias a ustedes. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles, donde la verdad nos libera y el dolor se transforma en paz. Les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Hasta la próxima aquí en Familias Horribles. Chao.